Bueno, ¿qué es? Vamos a empezar. Eh, Muchos recuerdos. He tenido muchas charlas con mi abuelo. Como yo trabajaba, todavía trabajo en la Escuela Nacional, y después me iba para la Escuela Estrada, entonces como que salía de la Escuela Nacional, pasaba por la casa de mi abuelo y me iba para la Escuela Estrada. Muchos mediodía me quedaba a comer, casi siempre. Y siempre estaban las anécdotas de Arbolito. Nunca llamó el Villa Pomar, no, nunca, el Arbolito, siempre. Bueno, la que más recuerdo era de que se venían caminando. En esa época, se imaginarán, no había auto, no había colectivo, no había camiones, o los que tenían auto eran muy pocos. Entonces, él junto con el jefe de estación de ferrocarril, todos los domingos, más o menos a eso de las 3, las 4 de la tarde, salían caminando por la vía. No sé si existiría el camino, sé que venían caminando por la vía. Llegaban más o menos eso de las 8 o 9 de la noche a Arbolito, y bueno, él se instalaba acá en la escuela, en el mismo salón donde se daba clase. Tenía un catre, así que ya el domingo se venían para la escuela, acomodamos su cama, el ropero creo que también lo tenía dentro del salón, y entonces empezaba a preparar a lo mejor el trabajo para el día siguiente, y generalmente eran dibujos en el pizarrón. Pero ¿qué era lo que pasaba? Claro, como tenía tanto tiempo, imagínense toda una noche, desde el domingo hasta el lunes de la mañana dentro de la escuela, se ve que los dibujos salían bastante lindos, porque después el problema era que los chicos no se los dejaban borrar, no les dejaban que borrar los dibujos. Después, bueno, mi mamá vivió acá, mi tía también vivieron acá, en la escuela. Al principio venían solo, pero ya después vino con su familia. Mi abuela lo ayudaba preparándole café, así para los chicos, no sé si le darían un desayuno, una merienda. Y bueno, mi mamá y mi tía vivieron acá, en la escuela. Cuando estuvimos acá, creo que se festejó los 100 años, estuvimos en la cocina, me dijo, sí, tal cual como era la casa. Y que tenía un patio grande, no sé si ahora estará dividido, el patio era muy grande, a lo mejor ocupaba otro terreno, y donde también se acordaba, eso se acordó cuando estaba acá. Dice, una vez ahí en el patio, dice, estábamos jugando los chicos, y había un pozo en el patio, nosotros lo íbamos tapando con elásticos de cama, con madera, más o menos lo iban tapando, pero no estaba tapado del todo, parece que un día se cayó una chica. Pero bueno, como tenían tantos elásticos y tantas cosas, había caído hasta ahí nomás. Ese era otro de la anécdota. Me parece que la chica que me decía, que hoy en día es una señora, que ya la veo pasar por ahí, por mi casa, es la madre de unos chicos Gavino, Gustavo Gavino, y la esposa trabaja en Pardo. No me acuerdo cómo es el apellido de ella. Pavese. Era amiga también de mi otra abuela, Armendariz. Bueno, parece que esa chica se había caído en el pozo. Y después también de que en el baño, una chica también parece que había metido el pie. No sé cómo será el baño hoy en día, pero eso es usado de antes con el pocito, y había metido el pie y no lo podían sacar. Así que parece que consiguieron a alguien que tenía la mano muy chiquita para... Imagínense, en esa época ni ambulancia ni nada, era todo, arreglense como pueda. Y bueno, y también el comentario de que, bueno, que en esa época, bueno, que Arbolito tenían dentro del curso los distintos grados, entonces ya se había ayudado, bueno, entonces los más grandes eran los que le ayudaban a los más chicos. Los alumnos de sexto grado, quinto grado, él medio que los había designado monitores, y eran generalmente los que más mal se portaban. Los que se portaban medio mal, entonces ella los designaba monitores. Entonces automáticamente, ¿pero qué es monitor, maestro? Y no, era muy importante. Entonces ellos empezaban a portarse bien y le ayudaban a él con los más chiquitos.
Estudiar, él nació en un pueblo muy chico de la ciudad de Córdoba, casi que no figura en los mapas, Corral de las Cañas creo que se llama. Eran muchos hermanos. Como se acostumbraba en esa época, una tía se trajo a los más chiquitos, a ella y a una hermana se los trajo una tía, el resto de su familia quedó allá en Córdoba, nunca más se vieron. Con la hermana creo que se vieron cuando ya tenían casi 90 años, una cosa así. Los trajo a vivir una tía que era maestra, ya la tía de mi abuelo era maestra. El marido era encargado de frigorífico en Venado Tuerto. Primero vivieron en Venado Tuerto, estudió un tiempo en Venado Tuerto, después se vinieron a Colón, estudió en la escuela número 4, y de Colón se fueron a vivir a Pergamino. ¿Cuál es la anécdota, chicos? Él quería seguir estudiando, y él iba a sexto grado, pero en Pergamino no había lugar en sexto grado. Entonces le dijeron, pero en quinto sí. Imagínense hoy en día, en sexto no hay lugar, pero en quinto sí. Así que bueno, lo tuvieron que anotar en quinto, de nuevo, otra vez quinto grado, para conseguir el lugar, adentro de la Escuela Nacional de Pergamino. Donde ahí, bueno, ahí es donde él estudia de maestro, y después vuelve de nuevo a Colón. Me acuerdo, como me decía una vez, de la casa de la tía se veía pasar el tren, las 54 y 16 en Colón, vieron más o menos la iglesia, unas cuadras para acá, se veía pasar el tren. Y el que tenía vaca tenía combustible. ¿Cómo que tenía vaca tenía combustible? Y sí, porque la gente cocinaba con el estiércol de la vaca. No había gas, no había leña. En invierno cuando hacía frío. No había leña, dice. El tío una vez tuvo que sacrificar la planta de higo porque no había leña, no había plantas en Colón. Bueno, ¿cuál es la anécdota cuando estudiaba en Pergamino? Estudiaban con una vela. Entonces, ¿qué hacían? La marcaban a la mitad, entre dos. Hasta la mitad leía uno, y la otra mitad leía el otro. Fíjense lo que es hoy en día. Tenemos la computadora, tantas cosas. Y veía la huerta, siempre con la huerta. Para mí lo que lo mantuvo vivo fue la huerta. Siempre con la huerta, siempre con la asada, siempre cortando los yuyos y la gallina, más vale, la huerta y la gallina. Y siempre se repetía la historia, entraban los perros, le mataban las gallinas, pero bueno, al año que viene otra vez de nuevo, todo. Y los gallineros eran alambre, chapa, todo madera reciclada, nunca, yo nunca lo he visto. Sí, algunas chapas nuevas de vez en cuando, pero si no le gustaba ir a los turcos. Es decir, me fui a los turcos, y entonces y con maderas viejas, chapas viejas, los gallineros eran, bueno, un complejo de vivienda, parecía que pasaba otro, pasaba el otro, bueno. Entonces de la huerta para el gallinero, y del gallinero para la huerta, porque cuando limpiaba el gallinero, esa tierra la volcaba en la huerta. Eso para mí fue lo que lo mantuvo vivo tantos años. Bueno, que comentaban de la época cuando lo dejó cesante, claro, él de un día para la casa de él era donde hoy en día es la escuela número 1, arriba de la escuela número 1 que funciona el consejo escolar, esa era la casa de él, ahí vivía mi mamá, mi tía, mi abuela. Esa era su casa, porque como era el inspector tenía la casa. De un día para otro se quedó sin trabajo y sin casa. Imagínense en esa época, y nadie le quería alquilar, porque en esa época el inspector se había quedado sin trabajo por política. Nadie le quería alquilar. Bueno, según me comentó él, el presidente de la cooperadora de la escuela, bueno, le consiguió un lugar, pero se le había quedado en la calle prácticamente. Y no solo sin sueldo, sino que le daban el cheque con un sello que decía anulado. Le daban, pero estaba anulado, no le pagaban. Entonces no le quedó otra más que empezar a dar clase particular. Lo que lo salvó en esa época era que no había secundario, chicos, en Colón, no había secundario. O se hacía hasta tercer año, sí, había, pero hasta tercer año. Cuarto y quinto tenían que ir a rendir a Pergamino. Eso fue entonces lo que a él lo ayudó en ese momento. Llegó a tener más de 100 alumnos particulares en su casa. Empezaba a las 6:30 de la mañana a dar clase y terminaba a las 9 de la noche. Porque ¿qué pasaba? Los chicos que querían terminar el secundario, que hoy en día es gente grande de Colón,
iban a su casa, entonces él los preparaba para ir y rendir en Pergamino, para hacer cuarto, quinto año, el que hoy en día es quinto y sexto, ellos tenían que ir y rendir en Pergamino. Entonces iban a su casa, los preparaba todas las materias, todas las materias. Y de a poquitito los chicos viajaban a Pergamino y rendían. Con el tiempo, que cambian los gobiernos, bueno, lo reincorporaron y le pagaron y lo jubilaron. Se jubiló muy joven, creo que no tenía 50 años, y con eso compró una quinta que hoy en día, donde nosotros estamos, bueno,